7:21 de la mañana, volvemos a la grave situación de orden público en el Cauca. Hacemos hasta ahora contacto con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ministra, gracias por aceptar esta invitación de Noticias Caracol y madrugar con nosotros. Buenos días, Juan Diego, un saludo especial. Ministra, hay una sensación, un sentimiento generalizado en el país tras lo ocurrido con Karina García en Suárez, Cauca. Falta presencia estatal en algunas zonas del país. Esta guerra entre grupos al margen de la ley por el narcotráfico se ha recrudecido. Hay un lenguaje incendiario entre los candidatos a los diferentes cargos públicos. Falta inacción. Hay inacción de las autoridades locales, regionales y nacionales. ¿Qué está pasando, ministra? Bueno, primero que todo, como gobierno nacional lamentamos ese homicidio espantoso sobre varias personas que iban con la candidata Karina. Un especial saludo para el Partido Liberal. La democracia está de luto indiscutiblemente porque fue un atentado salvaje y atroz contra estas personas, y definitivamente un llamado efectivamente a que la comunidad y la sociedad, la gente de bien, en general, hasta en todos los rincones del país, nos unamos para efectos de poder hacer frente a estos narcotraficantes, a estos violentos que quieren sembrar el caos en el país. Ya sabíamos que en el Cauca hay una situación bastante difícil. Se han reforzado todas las medidas de parte del Ministerio de Defensa. En los últimos días estuvo allí el ministro de Defensa con la cúpula militar. Se implementaron una serie de medidas, mayor cuerpo para investigación, para inteligencia, mayor fuerza pública y también una coordinación con la Gobernación, con la Defensoría del Pueblo, a efectos de instalar una propuesta de la propia Defensoría para tener una coordinación de todas las entidades y tener mucha más atención y mucha más coordinación también con la propia población. Ministra, pero en tema también de defensa de estos candidatos que tienen amenazas, porque ya es claro que esas denuncias y esas alertas tempranas están ante los entes respectivos, pero a este paso, faltando 54 días para las elecciones regionales, ¿cómo vamos a llegar si ya las denuncias de muertes pues han sido bastante altas, las amenazas también? Hay todo un sistema. Recordemos que hace 2 meses el gobierno nacional convocó a todas las entidades correspondientes, a la Fiscalía, a la Policía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, a la Organización Electoral, a la Justicia, y entre todos se generó el plan Ágora, que tiene 2 bases fundamentales: 1, la transparencia en las elecciones, y 2, la seguridad. Lamentablemente, por ejemplo, el tema de la candidata Karina tenía una protección de la Unidad Nacional de Protección, un vehículo blindado, 2 hombres de protección. Ella había pedido reforzamiento de las medidas y se le había dado. Lamentablemente, ante la atrocidad de semejante crimen, pues prácticamente nadie puede responder ante una cosa tan grande y tan atroz como la que se vivió. Sin embargo, todos los llamados de los partidos políticos se está haciendo. Económicamente, el presidente Iván Duque dio la orden de reforzar a la Unidad Nacional de Protección y hemos tenido una comunicación permanente con candidatos y con partidos políticos para brindar mayor protección a quienes lo requieren. Ministra, Karina, en el video que ha circulado en las redes sociales, había alertado a las autoridades locales de Suárez, en el Cauca, sobre lo que estaba ocurriendo y pedía garantías. Pero al mismo tiempo estaba diciendo que ella era víctima de un lenguaje incendiario, producto de esa guerra que hay entre muchos grupos al margen de la ley, influenciados por políticos en zonas como esta. ¿Por qué, si se sabía, hasta ahora solo se convoca un Consejo Extraordinario de Seguridad? Le planteo nuevamente la pregunta: ¿por qué esperamos a que ocurra algo como esto para que se convoque a un Consejo Extraordinario de Seguridad y tomar medidas? ¿No hace falta más prevención y protección? A ver, yo sí quiero decir lo siguiente: el Consejo de Seguridad, obviamente, ante la magnitud de un crimen tan atroz como este, pues requiere un Consejo de Seguridad, una reacción, un reforzamiento para todo el tema
de la investigación, dar con el esclarecimiento de los hechos y poder llevar a la justicia a los responsables intelectuales y materiales de semejante tragedia y semejante atentado. Pero ustedes han visto en el Cauca permanentemente el accionar de la fuerza pública, del Ministerio de Defensa, permanentemente hay consejos de seguridad. La situación en el Cauca es bastante difícil, están identificados los grupos residuales que allí están operando, también el ELN, todo el tema de narcotráfico, y hace apenas unos 4 o 5 días el país tuvo conocimiento de estos bandoleros que eran de las FARC y que volvieron a aparecer ahora rearmados y amenazando al país. Entonces esto es conexión con lo mismo y por eso está en investigación, las autoridades están actuando y se está reforzando en los sitios en donde mayor riesgo hay. Eso con la parte de la presencia de la fuerza pública en los territorios, ministra, pero también debe haber un llamado de parte del gobierno a los diferentes candidatos, a los diferentes alcaldes a quienes están apoyando estas campañas, a bajarle un poco a ese tono de descalificación, a dejar de llamarse paramilitares, a dejar de llamarse guerrilleros, además a dejar de utilizar de la manera más baja el tema de las noticias falsas para alentar ese tipo de amenazas. Tiene que ser algo puntual también de parte del gobierno cuando estamos a menos de 2 meses de las elecciones. Claro que el gobierno lo hizo. El presidente Iván Duque encabezó la firma de un pacto entre los partidos políticos precisamente para no utilizar noticias falsas, para no utilizar mal las redes sociales, para no hacer estigmatización de los candidatos, y eso fue firmado por todos los partidos con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y hace apenas 10 días en la Casa de Nariño también se firmó un pacto en el que estuvo presente el presidente de la República y todos los partidos políticos, y acordaron allí hacer una campaña sin violencia y sin agresiones. Ahora, esto debe bajar a todos los rincones de Colombia, son los partidos políticos quienes deben dar también las instrucciones a sus candidatos, mandar las circulares. De parte nuestra, ya estamos desde el Ministerio del Interior nuevamente enviándole a los partidos políticos la información de los canales a donde se pueden presentar las denuncias correspondientes cuando se presente alguna violación a estos acuerdos o unas violaciones a las normas que exigen transparencia en el proceso electoral. Es decir, aquí debemos colaborar todos, esto es una acción de todo el país y definitivamente la lucha contra la violencia y el frente contra la violencia lo debemos hacer todos los colombianos, desde el presidente de la República hasta las personas que viven en el territorio. Pero es que las cifras, ministra, como por ejemplo las que ha revelado el MOE, la Misión de Observación Electoral, muestran este panorama. 5 muertos candidatos a los diferentes cargos locales, 17 están amenazados, 114 municipios, casi que el 10% del total de poblaciones de nuestro país están en riesgo. ¿Cómo garantizar la seguridad? Uno parece que todos estos pactos y demás a veces fueran letra muerta y que se estuviera volviendo al pasado. A ver, hay un riesgo que también, reitero, cuando se presentó el Plan Ágora, en presencia de todas las instituciones y de los partidos políticos, el gobierno anunció que había identificado 130 municipios en riesgo de captura del Estado por parte de estos grupos narcotraficantes y violentos que son quienes quieren causar el caos. Y sobre ello se ha venido accionando. La Policía Nacional tiene un plan, que es el Plan Democracia, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección, con las fuerzas militares, precisamente para llegar a estos territorios. Ahora bien, el problema del narcotráfico, el gobierno lo ha dicho desde el año pasado, más de 200.000 hectáreas que encontramos de cultivos de ilícitos generaron una serie de economía ilegal en algunas partes del país, está identificado en norte de Santander, en el nororiente antioqueño, en el sur de Córdoba, en la zona pacífica que incluye a Nariño, a Chocó, el Cauca. Entonces están identificadas estas zonas, allí hay presencia militar y reforzamiento de la fuerza pública, pero reitero, también se requiere efectivamente que se le baje el lenguaje a la agresividad en las campañas políticas y que, si bien es cierto, la democracia exige confrontación, sea de ideas, de programas y no de señalamientos que llevan a esta clase de atroces homicidios y crímenes contra la población.
Importante mensaje, ministra, el que envía usted hasta ahora aquí en Noticias Caracol. Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y nuevamente mi llamado a la ciudadanía que colaboren con las autoridades porque esta es una tarea de todos.